Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. A la palabra del Señor, segunda de Corintios, capítulo 7, versículos 5 al 16. Vamos a ver este texto, lo hemos visto ya algunos años atrás y hoy lo vamos a recordar juntos. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículos 5 hasta el 16. Leemos y luego vamos a orar juntos. Dice así la palabra del Señor. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados. De afuera, conflictos, de dentro, temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padeciese por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí, esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo entre vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Así que, aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio ni por causa del que lo padeció, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Por esto mismo hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. Pues si de algo me he gloriado con él respecto de vosotros, no he sido avergonzado, sino que así como en todos hemos hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad. Y su cariño para con vosotros es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibiste con temor y temblor. Me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. Oramos. Bendito Señor, te damos gracias por esta reunión hermosa que estamos pudiendo compartir con nuestros hermanos, por todo este tiempo precioso de alabanza, de escuchar el Evangelio, de haber tenido tiempo juntos, de adorarte por medio de las ofrendas, cantar juntos con nuestros hermanos, escuchar la lectura. Te ruego ahora, Señor, que bendigas este tiempo de la exposición bíblica, que nos ayudes, nos des entendimiento para ver las verdades que están aquí en este pasaje y sus implicaciones para nuestra vida, para que podamos creer de todo corazón a tu palabra y podamos ponerlo por obra para que entonces seamos edificados todos los que estamos en este lugar. Señor, te ruego tu ayuda, tu sostén, tu providencia en este tiempo. En Cristo Jesús te lo pido. Amén. El título del sermón es Amonestarnos bíblicamente es una bendición para la iglesia. Entre los materiales que la iglesia usa para el discipulado de aquellos que quieren acceder a la membresía, se encuentra uno que se llama Mandamientos de unos a otros. Muchos lo conocen. Es un estudio que consta de 12 clases que contiene 30 mandamientos del Nuevo Testamento que deben cumplirse mutuamente por todos los creyentes, por eso se llama mandamientos unos a otros. Ahora, dentro de estos 30 mandamientos, creo que uno de los por ahí más difíciles de cumplir es uno que dice amonestaos los unos a los otros. Ahora, ¿por qué pienso que esto es así? Bueno, creo que debido a las luchas en nuestros corazones, en ocasiones, a los cristianos les cuesta cumplir esto de tener que amonestarse unos a otros. Porque nos ponemos a pensar, ¿no? ¿Quién disfruta confrontar la maldad de otro? ¿A quién le gusta quedar como, decimos nosotros, el malo de la película o que te tilden de legalista por confrontar el pecado de algún hermano? Y cuando a veces pasa esto, algunos tienen una
solución rápida y sencilla para poder, no sé si cumplir, pero tal vez salir del problema. ¿Cuál es? Bueno, enseguida va, ¿no? En muchas iglesias pasa, acá no tanto, vamos a decir por así, pero pasa en la iglesia que a veces van y le cuentan al pastor, mire pastor, tal persona está, fíjese si puede hablar con tal persona, ¿no? Y el pastor dice, bueno, pero chau, y ya se va, ¿no? Y deja, ¿no? Y bueno, y que el pastor se encargue. Otros, por ahí, lo que hacen es directamente evitar posibles conflictos, directamente no dicen nada, ¿no? Hacen siga, y bueno, que otros seguramente ya se va a dar cuenta. Pero la pregunta que puede surgir ¿es esta la actitud que Dios desea de nosotros como iglesia? Bueno, yo creo que las Escrituras, por medio de muchos textos, remarca que es muy importante cumplir con este mandamiento, de amonestarnos unos a otros, de confrontar el pecado mutuamente. Así también se nos advierte a hacerlo de una manera correcta. Ambas cosas lo vamos a encontrar en la Biblia. Ahora, más allá de que eso está claro en la Escritura, por ahí la pregunta que podemos hacer es ¿qué aporte hace este pasaje de hoy para entender qué tan bueno y necesario es que nos amonestemos mutuamente? Bueno, en este caso lo hace animándonos a todos a ver las bendiciones que toda la iglesia recibe al justamente amonestarnos de manera sana y bíblica. Enfocándonos aquí en este texto de hoy, podemos notar, si vos lees el libro, la epístola completa, esta segunda carta de los Corintios, vas a ver que al comienzo de todo aquí, nos encontramos que los corintios fueron exhortados por el apóstol por medio de lo que los eruditos llaman la carta triste. De eso se estuvo hablando al comienzo de esta epístola. Como un ejemplo lo podemos ver ahí en 2 de Corintios capítulo 2, versículo 4. Ahí dice Pablo, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fuesen contristados, sino para que supiesen cuán grande es el amor que os tengo. Para los que no lo saben, por ahí alguien no ha estado en el momento cuando hemos predicado toda la segunda carta a los Corintios. Cuando hablo de la carta triste, se denomina así a una carta del apóstol que fue escrita por él en el intervalo entre la primera carta de los Corintios y la segunda carta de los Corintios. Una carta de la que hoy no se tiene un registro completo, sino algunos indicios de cuál era su contenido, por lo que Pablo comenta en esta segunda epístola a los Corintios. A diferencia de primera y segunda de Corintios, esa carta triste que está entre medio de las dos, no era una carta canónica. Hoy ya se ha perdido, pero tenemos alguna referencia por esta segunda carta a los Corintios. Pero aunque arrancó hablando de ese tema en el comienzo de la epístola, el apóstol define hacer un paréntesis en ese asunto, de lo que venía hablando, y hace un paréntesis bastante largo, en el cual Pablo de alguna manera empieza a defender la autenticidad de su ministerio. Digo que es largo ese paréntesis porque ese paréntesis va desde el capítulo 2, versículo 14 de la segunda carta, hasta el capítulo 7, versículo 4. Varios capítulos en el que hace un paréntesis bastante largo. Ahora, en esta sección que empieza con este versículo 5 del capítulo 7, vamos a ver que vuelve a retomar la situación, lo que estaba hablando, contándonos acerca del reporte que recibe de un colaborador suyo, que él es el que se había encargado de llevar esa carta triste. Él no lleva esa carta, sino lo lleva un colaborador, y en la cual nos enteramos cuál fue la actitud de los corintios cuando fueron confrontados con el apóstol. Eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Cuál fue la respuesta que recibió? Ahora, creo que va a ser importante que prestes atención a este sermón porque te va a ayudar a entender por qué es tan importante y tan vital para los creyentes el poder exhortarnos mutuamente en amor. Y seguro que esto se va a hacer de mucho provecho para tu vida porque es algo que a todos nos atañe. El tema del sermón entonces es el siguiente: los creyentes son beneficiados espiritualmente por medio de la amonestación sana y bíblica. ¿Cómo se benefician? Bueno, el pasaje nos muestra 5 beneficios de esta clase de amonestación, que es lo que vamos a ver en el día de hoy. Vamos a ver el primero de los beneficios, lo encontramos al primer beneficio del versículo 5 al 7. La amonestación sana y bíblica tiene un beneficio, ¿cuál es? El primero es que dé mucho ánimo para el que exhorta al ver buenos resultados. El primer beneficio de una amonestación sana y bíblica entre nosotros es que dé mucho ánimo para el que exhorta al ver los buenos resultados de su amonestación. Como yo recién comentaba, el pasaje comienza
retomando el relato del capítulo 2, versículo 12 al 13, lo vamos a leer de vuelta. Capítulo 2, versículo 12 al 13 dice: cuando llegué a Troas, dice Pablo, para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Ahí en ese texto se mencionaba que debido a que Tito no llegaba a Troas con novedades respecto a la situación en Corinto, acerca de la carta triste que él les escribió con una amonestación a que se arrepintieran, entonces ahí estando en Troas, dice aquí que se le había abierto, aunque se le había abierto puerta en el Señor ahí en Troas, el apóstol decidió partir rumbo a Macedonia, otra región. Aunque no se aclare bien el motivo, es evidente que Pablo consideraba que en esa espera, como no llegaba Tito, de alguna manera Macedonia era un lugar donde podía encontrarlo, porque era como de paso para Troas, ¿no? Estaba medio ansioso y entonces deja Troas y se va para Macedonia porque consideraba que ahí lo iba a encontrar más pronto. Es ahora en ese punto, él saliendo de Troas, llegando a Macedonia y esperando encontrar ahí a Tito, que entonces se explica, y ahí arranca, después dijimos este paréntesis, qué pasa en la historia. Pablo lo relata aquí. Versículo 5 dice: porque de cierto cuando vinimos a Macedonia, ¿se acuerdan? Salió de Troas, vino a Macedonia a ver si encontraba a Tito. Dice ahí que estando en Macedonia ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. Evidentemente al llegar a esta región, a esta provincia de Macedonia, la situación no mejoró, sino que siguió igual de complicada. Se nos cuenta aquí que el apóstol no tuvo reposo en su cuerpo, dice ahí el texto, o sea que la aflicción que tenía en Troas se mantuvo también en Macedonia. ¿Por qué siguió con esta aflicción? Bueno, porque las tribulaciones continuaron. Externamente, dice aquí el texto, con conflictos, o sea, peleas, luchas con personas. Evidentemente, ir a esta región después de lo que pasó, por ejemplo, en Filipos, que era una de las ciudades de Macedonia, hacía que el apóstol no fuera muy bienvenido por las personas en esa región. Usted sabe, puede leer ahí el libro de Hechos, hoy las hermanas estuvieron leyendo esa parte ahí cuando Pablo llegó a Filipos, la verdad que no la pasó muy bien y probablemente le quedó muchos enemigos, entonces estaba teniendo conflicto al volver, conflictos externos. Pero dice aquí el pasaje que no solo tenía conflictos externos, sino también internos. Dice que había por dentro también al final de este versículo temores. Su preocupación aumentaba porque se nota que Tito, cuando él llega a Macedonia, todavía tampoco estaba por ahí. Tampoco había llegado. No lo encontró, él pensó que tal vez llegando ahí lo iba a encontrar y no. Tal vez en la mente del apóstol se cruzaron preguntas semejantes a las que puse acá, ¿no? ¿Qué habrá pasado con Tito? ¿Qué habrá sido de mi hermano, de este colaborador que mandé con la carta? ¿Cómo habrán reaccionado los corintios con la carta que les mandé? ¿Se habrán arrepentido? ¿Se habrán enojado? ¿Lo habrán matado a Tito? No sé qué pasó, no sé. Acuérdense que no es como ahora que tenemos, ¿no? Rápido un WhatsApp, mandamos un mensaje, llamamos, ¿no? Ahí tienen que esperar. Y estaba preocupado porque no sabía qué había pasado. Él había mandado una carta dura y no tenía todavía novedades. Todo esto abrumaba el corazón del apóstol hasta, como vemos acá, generar una preocupación profunda. Pero se produce un cambio. Aparece ahí en el versículo siguiente, el versículo 6, capaz de los peros más lindos de toda la carta. Es precioso porque justamente ocurre un cambio dramático en la situación. Estaba re mal, problemas afuera, problemas en su interior, preocupación. Dice, pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. En un momento, no sabemos bien cómo, pero aparece Tito. Estaba vivo. Estaba vivo y imagínense la alegría, lo encuentra, viene Tito. Y no solo nos consoló, dice acá Dios, con la venida de Tito, no solo con su venida, dice el versículo 7, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. ¿Qué es lo que pasó? Dios en su misericordia consoló a su siervo humilde, dice aquí, con la aparición de Tito. Es interesante, veamos el versículo 6, es interesante la idea que habla acá de consuela a los humildes. En este caso no está
hablando aquí Pablo acerca de los humildes o de la humildad como virtud. Quizás no fue la mejor traducción utilizar la palabra humilde, nosotros empezamos enseguida en humildad como alguien, ¿no? Alejado del orgullo, ¿no? Lleno de humildad. Pero no es aquí la idea del concepto en el original, sino más bien aquí la idea del texto en el original es la idea de aquel que está muy abatido espiritualmente. Humilde en ese sentido, de que está muy, muy abatido espiritualmente. En Biblia de las Américas se ve muy claro, y en NBI creo que traduce mejor. Fíjese, le pedí a los hermanos que me busquen, dice, pero Dios que consuela a los abatidos. Esta palabra creo que funciona muchísimo más claro para entender lo que le pasa a Pablo. Él estaba abatido. O sea, lo que está diciendo acá es que Dios, quien tiene misericordia de los que están abatidos, es quien me consoló con la aparición de Tito en Macedonia. Estaba abatido y de repente siente consuelo porque Dios en su misericordia permite que Tito llegue a Macedonia. El Señor no nos promete que no pasaremos aflicciones, pero sí que nos va a sostener en ese momento, haciendo que nuestras pruebas no sean más grandes de las que podamos llegar a soportar. Pero no solamente la llegada de Tito consoló el corazón afligido del apóstol, sino que, como vemos, la alegría fue incluso mayor al enterarse que la carta triste que había mandado a Corinto tuvo el efecto que su alma deseaba, que los hermanos se arrepintieran por lo que habían hecho. Todo lo que vemos después que habla Tito, me parece medio largo, que en definitiva está diciendo Tito, el reporte que le da, es que los hermanos se habían consolado. Recordemos que la carta apuntaba a exhortarlos, porque ellos no lo habían defendido ante las acusaciones falsas que habían presentado algunas personas que estaban ahí infiltradas, y tampoco dijeron nada cuando una persona en particular lo agredió verbalmente. Antes de mandar esta carta triste, él había visitado Corinto, lo había maltratado, había una persona que lo había tratado muy mal y él se va muy triste con esta situación y es por eso que escribe la carta triste. Ahora, él se consoló y el hecho de que no solo Tito haya llegado bien, sino enterarse que los hermanos estaban arrepentidos, hizo que se alegrara mucho más. La carta dio un resultado bueno, esta carta dura. La confrontación había tenido éxito y por lo que se explica aquí, y vamos a seguir viendo más adelante, una buena parte de los miembros de la iglesia se habían arrepentido de verdad. Había muchos hermanos que estaban arrepentidos por lo que habían hecho. Pero, sin meternos en la reacción de ellos, en lo que hasta aquí se comenta, se presenta entonces lo que vimos, el primer beneficio espiritual, cuando los creyentes se exhortan de una manera sana y bíblica. El hermano que amonesta es animado cuando el que fue confrontado con su pecado se arrepiente. Este es el primer beneficio. Que una persona es animada. Como ya he comentado, generalmente a nadie le gusta confrontar a otro con su pecado. Se genera tensión, se genera preocupación y luchas en la mente por no saber a ciencia cierta cómo va a terminar el asunto. Uno sabe que cuando habla, después no sabe qué va a pasar, cómo lo va a tomar la otra persona. Pero aunque es verdad que se genera esta tensión y esta aflicción en nuestro corazón, tan cierto como eso es que es igual de real que el corazón de un creyente es profundamente bendecido y consolado cuando ve que un hermano suyo se arrepiente. Cuando ves que realmente lo que hiciste sirvió para que ese hermano se haya arrepentido de su pecado. Ver el obrar de Dios en la vida de un hermano y haber podido ser útil en la obra de Dios son bendiciones incomparables, hermanos. De las mayores bendiciones que podemos tener en nuestra vida es ver que Dios nos haya usado y ver a nuestros hermanos crecer. Algo de eso se nota, por ejemplo, en la palabra del apóstol Juan, cuando en Juan tercera de Juan capítulo 3, versículo 3, y versículo 4, se le habla acerca de la noticia de amados hermanos que estaban creciendo. Aquí Juan habla con Gallo y le habla y le dice, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Y Juan le dice a Gallo, no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Aunque exhortar a veces es difícil, hermanos, es una bendición inmensa el poder hacerlo, anima a nuestro corazón, es algo que nos edifica espiritualmente. Así que este es el primer beneficio. El segundo beneficio de la amonestación sana y bíblica es que hace que otro se vuelva del error en el que estaban.
Anima y consuela el corazón de aquel que amonesta cuando el otro se arrepiente, pero también es un beneficio espiritual que hace que otros se vuelvan del error. Aquí el pasaje prosigue con una confesión del apóstol respecto a lo que sintió en el momento en el que envió la carta triste, y también haciendo una reflexión acerca de cómo Dios usó esa confrontación. Versículo 8 al 10 dice: porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo, los contristó. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuiste contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padeciese por nuestra parte. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el apóstol con todo esto? Bueno, lo primero que se advierte es una experiencia que se ve en el apóstol, pero que es algo muy común en todos los creyentes. ¿Cuál es? Bueno, cuando se amonesta a alguien que está pecando y esa persona, como dice aquí, se contrista, acá la idea es que sufre, que se pone mal cuando es exhortado, es también normal y muy común que quien amonestó se aflige también con el que ha sido exhortado y que se duele por eso, aunque lo haya hecho sabiamente y sabiendo que lo que hizo era lo que correspondía. Para que se entienda esto, es como cuando un padre corrige a un hijo, ¿no? Aunque me pesa confrontarlo, no me pesa, porque yo sé que es lo mejor, si lo veo mal, ¿no? Lo reto y lo tengo que corregir, sé que lo que corresponde, que es por su bien, pero al verlo triste, yo me pongo también triste. Corregir a alguien y ver que esa persona se duele, hace que uno también se duela, se pone triste. Pablo está diciendo eso. Me contristé por saber que ustedes se podían poner mal. Pero así también se presenta el gozo. No solo que hay un dolor por ver al otro sufriendo por esta exhortación, sino un gozo en observar el resultado que se esperaba con la exhortación. ¿Cuál era ese resultado? Que aunque por algún tiempo los hermanos fueron contristados, ese dolor los llevó a un arrepentimiento verdadero. Como explica aquí el pasaje, este tipo de dolor, dice aquí el pasaje, según Dios. Así lo dice el texto. Dice, porque habéis sido contristados en el versículo 9, según Dios. Cuando habla según Dios es de acuerdo a su voluntad. De acuerdo a la voluntad de Dios fueron contristados. ¿Por qué da gozo eso? Bueno, porque conduce al arrepentimiento de aquel que estaba pecando. ¿Cuál era la voluntad del Señor al contristar a los corintios? Bueno, que no sufrieran ninguna pérdida espiritual en la exhortación que recibieron por parte del apóstol, que era posible, que era factible si no obedecían a la amonestación que recibieron. O sea, aquí en conclusión el concepto teológico que se desprende de esta porción es que es Dios mismo el que encamina y usa la confrontación sana y bíblica para lograr que su pueblo sea beneficiado espiritualmente cuando se arrepienten de corazón. Ese es el concepto que tenemos, que Dios mismo está obrando a través de nosotros, confrontándonos con nuestro pecado, porque Él a través de eso hace que todos crezcamos. La explicación que sigue confirma esto, y esa es una verdad esencial de la Escritura, versículo 10, porque la tristeza que es según Dios, según la voluntad de Dios, produce arrepentimiento para salvación, de lo que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Lo que se expresa acá es el resultado de la obra de Dios en la vida del que se duele por su pecado, en comparación con lo que pasa el dolor que es de acuerdo al mundo, o sea, algo meramente humano. ¿Cuál es esa diferencia, esa comparación? Bueno, cuando el Señor aflige a alguien por sus pecados, eso deriva en un arrepentimiento genuino que produce salvación. Si era alguien que no conocía a Dios, salvación de conocerlo. Y si es una persona que sí conocía a Dios, un dolor que lo produce santificación, un arrepentimiento que lo lleva a crecer en su santidad a causa de abandonar ese pecado. Por esta clase de dolor, dice aquí el texto, no hay que arrepentirse, o sea, no hay razón de lamentarse a la larga por eso, porque es algo bueno. Aunque en el momento uno se puede doler, en definitiva a la larga no hay ningún peso, no hay ninguna vergüenza por eso, porque es algo bueno que Dios sobre la vida de una persona y la haga más santa por medio de la confrontación que hacemos de su pecado. Es un dolor lindo, podemos decir, debido al resultado final.
Así como una mujer que sufre durante un parto, que al ver a su hijo nacer no se arrepienta de haber sufrido por su hijo. Obviamente en el momento le duele, pero si después le pregunto a cualquier madre, va a decir, no me importa, no me importó haber sufrido, porque veo ahora a mi hijo nacer y lo vale. Ahora, en cambio, cuando el dolor por el pecado no proviene de un obrar de Dios, por más que alguien llore o se aflija, el resultado final lo va a conducir a perdición, y eso es realmente lamentable. Porque en verdad hay una realidad en todas las personas. En algún momento de su vida todos se afligen por sus pecados. No es que solamente el creyente verdadero es el que se pone mal cuando peca y cuando es llamado al arrepentimiento. Todos los seres humanos en ocasiones de una u otra manera se lamentan por la culpa que sienten al actuar mal. Los incrédulos también muchas veces se duelen por hacer mal las cosas. Así que desde ya no te confíes en pensar, yo soy cristiano porque muchas veces me aflijo por mi pecado. Eso no quiere decir nada. La diferencia entre el dolor según Dios y según el mundo es diferente. En el primer caso, el dolor según Dios, la contrición según Dios que lleva a un arrepentimiento para salvación, en ese primer caso, el que pecó se vuelve al Señor de todo corazón, confiando en la obra de Cristo. En cambio, en el segundo caso, la tristeza según el mundo, la persona toma otra clase de actitud, usando tal vez métodos humanos para solucionar su problema o para tranquilizar la conciencia por la culpa que sienten. Algunos tal vez intentan, como decimos nosotros, ponerse las pilas. Otros buscan expiar su culpa con buenas obras, o están los que quieren justificar su pecado de diferentes maneras, echándole la culpa a otros, victimizándose, etc. Pero no entienden de que todas esas cosas solo les llevan a la muerte y no a la salvación. Claramente hay una diferencia. Y claramente tal vez sea el segundo, el caso tuyo, tal vez sea el caso de alguien de los que están aquí en este lugar. Ves tus pecados, te das cuenta de que eso no está bien y estuviste tratando por medios humanos de cambiar. Mi exhortación para vos, si ese es tu caso, es que dejes de querer salvarte por vos mismo y busques solamente en Cristo la salvación de tu alma, porque solo Cristo puede salvarte y no vos mismo. No hay nada que puedas hacer para lograr salvarte por tu propia fuerza. Porque por obras nadie se salva, por ponerse las pilas nadie se salva, por métodos humanos, según el mundo, nadie se salva. Porque de acuerdo a nuestras obras, por nosotros mismos merecemos ir al infierno por nuestros pecados. Pero la buena noticia del Evangelio es que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por eso que te animo, deja de querer ganar tu salvación y vení a Cristo, por favor. Arrepentite de tus pecados y vení con fe a Jesús el Salvador. La promesa es que si lo haces de todo corazón, Él te perdonará y te va a dar vida eterna. ¿Qué vas a hacer hoy, querido oyente? Te animo a que vengas a Cristo hoy mismo, que no esperes más. Ahora, en considerar la obra de Dios en la vida de los que salva, encontramos el segundo beneficio de una amonestación edificante. ¿Cuál es ese segundo beneficio? Es un medio que el Señor usa para hacer volver del error a los suyos. Mira qué beneficio, mira qué importante que es que nos amonestemos mutuamente, te hace volver del error. Así como la predicación que escuchás domingo tras domingo, como el discipulado bíblico que hacemos durante la semana, o la consejería, son medios por el cual Dios obra en los corazones. Cuando un creyente de forma sana y bíblica confronta a otro por algo malo que está haciendo, ese será también otro medio por el cual el Señor llevará a la persona a ser contristado por su pecado, producirá que se arrepienta de verdad y guardará de que esta vida continúe avanzando hasta el desastre, que esa vida continúe yendo por un error peor. Creo que entender esto y ver la importancia de esto, para entenderlo creo que no hay mejor declaración que la que da Santiago
en Santiago capítulo 5, versículos 19 y 20. Miren cómo lo dice Santiago precioso. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Mirá el valor de la confrontación del pecado. Es una bendición, hermano. Hermanos queridos, pensemos por un segundo en lo siguiente. Es claro que no todos los creyentes tienen el don y el llamado para predicar expositivamente. Claramente que sí. No todos los cristianos son llamados a predicar expositivamente, no todos tienen esa gracia, Dios no le ha dado esa gracia. Tal vez todos no se sientan preparados para dar una clase de escuela bíblica en la iglesia, está bien. Pero aunque no todos tengamos ese llamado y esa función, sí, hermanos, tenemos que entender que es una responsabilidad de toda la iglesia ayudar a los demás a vivir en santidad por medio de la amonestación bíblica de unos a otros. De esa no podés escapar. No puedes decir, yo no tengo el don de amonestar, así que por eso no lo hago. No existe eso. Es una responsabilidad de toda la iglesia. Este incluso es un motivo importante por el cual tenés que esforzarte para aprender más de la Biblia. ¿Para qué? Para poder exhortar de acuerdo a lo que Dios quiere y no de acuerdo a tus opiniones personales. Este es un motivo también por el cual tenés que aprender de la Escritura para a la hora de exhortar hacerlo bien. Fíjense cómo dice Colosenses 3:16. La palabra de Cristo mora en abundancia entre vosotros, aquí está hablando de todos los creyentes. ¿Para qué? Enseñándoos y exhortándoos, aquí también la palabra puede ser amonestándose unos a otros en toda sabiduría. Para poder amonestarnos así, ¿qué necesitamos? Que la palabra de Cristo more en abundancia a nosotros. Hermanos, porque esto es una realidad. Yo necesito ser confrontado por otro creyente cuando estoy errando. Y vos también en muchas ocasiones vas a requerir que otros hagan lo mismo con vos. No, yo no necesito que nunca me confronten, que nunca me amonesten. No, el Espíritu Santo solamente necesito que lo haga. ¿Y cómo crees que lo va a hacer? Ordinariamente, de manera habitual, lo hace por medio de otros hermanos que corrigen tu pecado. Y si así no fuera, entonces ¿por qué no nos diría acá que nos amonestemos mutuamente? Sería absurdo. Si Dios solamente esperara que fuera el Espíritu Santo, de manera a Él personal, pero Él lo hace por medio de la amonestación que nos hacemos unos a otros. Esa es la manera normal y habitual por cómo lo hace. Y esto es tremendo porque en un sentido Dios no necesita a ninguno de nosotros para hacer su obra. Pero en su gracia, Él ha definido que sean los creyentes quienes cooperen en hacer volver a sus hermanos del pecado. Es un privilegio que el Señor nos ha dado, ayudar en su obra, ayudando en este caso, por ejemplo, a hacer volver a otros del error, para que sean edificados. Fíjate cómo lo dice en Efesios 4, 14 al 16. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente unas a otras, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hermanos, ¿ves qué importante que es que cumplas con este mandamiento? El tercer beneficio espiritual de la amonestación bíblica y sana es que produce los cambios genuinos que Dios desea en las vidas. El texto continúa dando algunas características particulares de que es un dolor por el pecado según Dios. Y dice lo siguiente, ¿qué es lo que genera? Versículo 11, porque aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor?
qué ardiente afecto, qué celo, qué vindicación. En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Aquí se advierte que el dolor por el pecado que Dios provoca en la vida de los creyentes produce cambios a los cuales llamamos arrepentimiento. Pero lo interesante aquí es que en este caso se explica en detalle, quizá uno de los pasajes más claros donde se nos explica cómo se ve eso del arrepentimiento que Dios produce desde la perspectiva de las personas. ¿Qué es lo que esas personas hacen? Porque entendemos que el arrepentimiento es Dios que lo concede, pero son las personas las que se arrepienten. No te olvides de eso. Sos vos el que te arrepentís, a partir de la obra que hace Dios, pero es algo que vos hacés, vos te arrepentís. Entonces, desde la perspectiva de las personas, aquí este texto nos muestra qué es que te arrepientas. Podemos ir viéndolo rápidamente, cada una de las palabras que aparece aquí. Primero habla de solicitud. ¿Qué quiere decir esto? Cuando un creyente se arrepiente por su pecado, es diligente en querer cambiar de actitud respecto a lo que estaba haciendo mal. Diligente rápido, busca prontamente dejar eso que estaba haciendo mal. ¿Qué dice luego? Defensa. Cuando un creyente se arrepiente por su pecado, desea demostrar realmente que está arrepentido por lo que hizo. No quiere seguir así. Y no se trata de hipocresía, porque eso sería un método humano. Se trata de arrepentimiento de verdad. Se esfuerza por limpiar su testimonio cristiano y dar evidencia auténtica de que ya no quiere seguir como antes de arrepentirse. ¿Qué más? Indignación. Indignación. Cuando un creyente se arrepiente por su pecado, está indignado consigo mismo por su actitud y no le echa la culpa a nadie por lo que hizo, sino que asume su responsabilidad. Es alguien que odia el pecado que antes apreciaba, que le avergüenza. Algo de eso podemos verlo ahí en Romanos 6:21. Porque ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Ya no lo tienen como una jactancia eso malo. Ahora ya se avergüenza. Indignación santa por nuestro pecado. Porque el fin de ella es la muerte, dice Romanos 6:21. ¿Qué más produce? Temor. Cuando un creyente se arrepiente de su pecado, realmente se le genera un temor reverente hacia Dios. Temor que lo anima y lo ayuda a buscar por todos los medios posibles de no volver a caer en lo mismo. ¿Qué más? Ardiente afecto. Cuando un creyente se arrepiente de su pecado, si ha lastimado a otro con su actitud, que es pecaminosa, se esfuerza por restaurar las relaciones y enmendar sus errores con los demás, o lo que le haya hecho a los otros. Vindicación, dice también aquí el pasaje. Cuando alguien se arrepiente de su pecado, busca demostrar a otros lo que hay realmente en su corazón, ese cambio. Si, por ejemplo, otras personas vieron cosas desagradables en él, se esfuerza por todos los medios de que se haga justicia respecto a lo que haya ocasionado y de restituir los males que ha hecho. En lugar de protegerse, el cristiano que está arrepentido acepta las consecuencias de sus pecados. Busca restituir lo que estuvo mal. ¿Se acuerdan Zaqueo, arrepentido? Diciendo, la mitad de mis bienes eran a los pobres y después a los que les he defraudado les devuelvo cuadruplicado. Ese es un corazón que está arrepentido. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan Pablo yendo a Damasco? Estaba arrepentido de lo que había hecho. Dice, la gente decía, pero este era antes el que nos perseguía, el que pecaba persiguiendo a la iglesia. Pero él más se esforzaba por mostrar que ahora nada que ver, ahora todo lo contrario, ahora habla de Cristo. El resultado de todos estos cambios que explican con claridad lo que es el arrepentimiento de corazón es como dice aquí el final del pasaje, es quedar limpio ante ese asunto. Es demostrar con claridad que hay un cambio verdadero. Es dejar de vivir para ese pecado que cautivó el corazón y la mente de aquel que lo cometía. Es andar en santidad, reconociendo que las cosas son mejor hacerlas como Dios desea y no como nosotros queremos. Eso es arrepentimiento de verdad. Y no solamente llorar por lo que hice. Pero hermanos, para que todo esto ocurra,
Se necesita que los creyentes se confronten con sabiduría respecto a sus pecados. Para que se produzca todo esto, ¿qué se necesita? Que vos y yo nos amonestemos cuando haga falta. Este es el tercer beneficio de la amonestación correcta. ¿Cuál es? Que produce los cambios genuinos que Dios desea entre nosotros. ¿Cuál es la voluntad de Dios para la iglesia? Que seamos muchos, que seamos felices, que seamos todos llenos de plata. No, que seamos santos. Pero si los cristianos no se confrontan, se pierde una de las maneras en cual se logra esta meta. O dicho de otra manera, una iglesia en la que no hay una amonestación mutua y regular, que sea sana, que sea bíblica, en cuanto al pecado, no va a poder crecer en santidad. Esa iglesia no va a poder crecer en santidad. En Hebreos capítulo 3, versículo 13 dice, antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque, hermano, una iglesia que no se confronta sus pecados es una iglesia que no está agradando a Dios, porque no va a crecer en santidad. Y si la voluntad de Dios es que seamos santos y no crecemos en santidad, ¿cómo se creen ustedes que Dios verá a pueblo de Dios? ¿O cómo podríamos llamarnos pueblo de Dios si no crecemos en santidad? Cuando el pueblo que Él llamó, lo llamó para que sea santo. Sería una contradicción. Hermano querido, Él te va a juzgar si pudiste hacer lo bueno y no lo hiciste. Porque como sabemos, pecado no es solo hacer lo malo, sino también no hacer lo bueno. Así dice Santiago 4:17, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Un cuarto beneficio de una amonestación sana y bíblica es que demuestra el amor de Dios de los unos a los otros. Versículo 12. Luego mencionar los cambios producidos en los corintios, el pasaje continúa expresando lo que motivó la exhortación del apóstol. Versículo 12. Así que, aunque os escribí esa carta triste, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. En este caso se mencionan dos causas que, si hubieran existido, hubieran hecho que la exhortación no fuera sana. Por un lado, si la exhortación hubiera sido motivada principalmente para caerle con todo al que cometió el agravio, al que le faltó el respeto al apóstol cuando estuvo en Corinto, o al resto de la congregación que no lo defendieron como correspondía, o si hubiera sido esta confrontación por causa del que padeció el agravio, o sea, por él mismo, porque se sintió ofendido, hubiera dejado de ser una exhortación sana, por más de que lo que pudiera decir sea cierto. ¿A qué quiero llegar con esto? Que ni el odio o el enojo contra el que actúa mal, ni el resentimiento por un agravio recibido son motivaciones sanas para confrontar a alguien. En cambio aquí la motivación del apóstol, dice él, fue sana. El apóstol quería que ellos mismos reflexionaran, de ahí que se les haga manifiesto, que fue su solicitud, dice. Aquí la idea de solicitud es su deseo pronto. ¿Cuál era la solicitud que él tenía, el deseo pronto? De que ellos se alejaran del pecado. Esto fue lo que le llevó a escribir la carta triste. No que él se sintió mal, no que él que quería darle con un palo en la cabeza, sino que él quería que ellos dejaran de lado el pecado en el que estaban. Ahora, así como en este caso donde Pablo nos revela su motivación y que fue una motivación piadosa, que fue sana, hay otros también ejemplos de motivaciones sanas y de no sanas. Pero en definitiva, si queremos saber cómo tener una motivación sana, la raíz esencial de una buena actitud a la hora de exhortar, debemos recurrir a una virtud que es esencial y que nos va a llevar siempre a una motivación sana. ¿Cuál es esa virtud esencial? El amor. El amor. Cuando hay amor genuino por quienes se va a confrontar, siempre las motivaciones serán sanas si hay amor.
En estos conceptos encontramos el cuarto beneficio para los creyentes cuando se amonestan de una manera que agrada a Dios. Muestran el amor de Dios en sus propias vidas. Muestro amor por vos y vos mostrás amor por mí cuando nos confrontamos de una manera sana y bíblica. Aunque para muchos esto que digo es contradictorio, porque explican que si amás a alguien no tendrías que marcarle lo que hace mal. Eso es un error horrible del mundo, cosas del diablo. Si te pones a pensarlo mejor, te vas a dar cuenta que en verdad una de las mayores expresiones de amor es apartar a alguien del error al exhortarlo correctamente. ¿Qué mayor muestra pueden tener de amor por mí? Un hermano si viene y me dice la verdad y con eso me hace salir del error. Porque después para elogiar todo estamos fácil. Eso lo hacemos todo. Pero cuando tengo que hablarle a alguien y con amor, marcarle algo, ¿qué demostración de amor, hermano? Porque vas a protegerlo de consecuencias que el pecado podía traer a su vida. Mire, un ejemplo, una ilustración aquí de 1 Samuel 25, 32, 33. David le agradece a Abigail que lo corrige, le dice, mira, no hagas tal cosa. Y David le dice a Abigail, bendito sea Jehová Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrase. Y bendito sea tu razonamiento. Y bendita has sido tú que me has estorbado hoy de derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Estaba agradecido porque ella le confrontó, lo amonestó para que no hiciera algo malo y él está gozoso. Muchos hermanos con el tiempo llegan a valorar esta actitud, aunque quizás al principio te manifiestan enojo o dolor, ¿no? O malestar por la corrección. Quizás en el momento alguno se enoja, pero cuando realmente después se dan cuenta, reconocen el amor que se les tuvo para confrontarlo con su pecado. Aunque fue incómodo quizás en el momento después, hermano, que se dan cuenta que lo amaste y por eso le dijiste las cosas. Porque la realidad, hermano, que el reproche de muchas personas que han caído gravemente en el pecado, ¿saben cuál es? Lo escribí con una frase y lo he escuchado un montón de veces. Muchos dicen lo siguiente: muchos sabían que estaba haciendo mal las cosas, pero nadie me dijo nada. ¿Y sabes qué? Tienen razón. Tienen razón a veces las personas con reclamar esto. Hermanos, el saber de alguien que está caminando de una manera errada y que vos no hagas nada al respecto es una falta tremenda de amor. Es una falta completa de amor si no lo haces. Pero también creo que esta sección te anima a considerar si tu actitud a la hora de exhortar es sana o no. Porque así como a muchos les cuesta cumplir con este mandamiento, hay otros que exhortan a sus hermanos, pero no lo hacen de una manera sana. Le marcan sus errores a los demás, pero solo porque le molestan a ellos y no porque desea realmente su edificación. Bueno, déjame decirte que exhortar a otros, amonestar a otros de una manera que no sea sana está tan mal como el hecho de no hacerlo. Ambas cosas Dios nos desea. Finalmente, el último beneficio lo tenemos en el versículo 13 al 16. Beneficio de una amonestación sana y bíblica es que preserva las relaciones entre los creyentes de forma auténtica. El pasaje concluye contando algunos detalles del informe de Tito respecto a la actitud de los corintios. Por esto hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. Pues si de algo me he gloriado con él respecto de vosotros, no he sido avergonzado, sino que así como en todo os hemos hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad. Y su cariño para con vosotros es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibiste con temor y temblor. Me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. Aquí se está expresando, por un lado, cómo se sintió Tito cuando visitó a los hermanos. Dice aquí el pasaje que su espíritu fue confortado, o sea, estuvo en reposo por ellos. Luego se comenta que la situación concluyó de acuerdo a lo que el apóstol esperaba y por lo cual oraba.
Él le había dicho a Tito que ellos eran su orgullo y que seguramente no iban a hacerles pasar vergüenza. Que cuando él les diera esa carta, ellos iban a escuchar y se iban a arrepentir. Y eso fue justamente lo que Tito en su reporte le dice a Pablo que comprobó. Luego les cuenta también que Tito mismo, al recordar su obediencia, su temor y su temblor, se gozaba grandemente por ellos. Finalmente se expresa en el último versículo el gozo de Pablo por poder recuperar la plena confianza en los hermanos que se habían arrepentido. ¿Qué está queriendo remarcar aquí con estos versículos finales? Bueno, el resultado de la exhortación. Gozo en la vida del apóstol, gozo en la vida de Tito y un reconocimiento amoroso de los hermanos hacia quienes le mostró tanto amor en confrontarlos de un modo sano y bíblico. Ellos le van a decir, gracias Pablo, gracias por amarnos tanto y fruto de eso habernos corregido lo que estamos haciendo mal. Gracias de corazón por amarnos de verdad. Vos sí sos un hermano nuestro. Un hermano que nos ama. La carta triste ayudó a preservar las relaciones fraternales y en un sentido más amplio sostuvo la obra de Dios en Corinto. Si el apóstol no los hubiera confrontado, ellos hubieran seguido en el error y no sabemos qué hubiera pasado en la iglesia. Pero la exhortación fue el medio que Dios usó para que esta situación se solucionara. Entonces aquí tenemos el quinto beneficio que el texto nos brinda cuando los creyentes se edifican unos a otros por medio de confrontarse. ¿Qué ocurre? Se preserva de forma auténtica la comunión dentro de la iglesia. Al revés de lo que nosotros pensamos, no, pero si nos amonestamos, se va a romper todo. Todo lo contrario. Cuando nos confrontamos de una manera sana y bíblica, la comunión mejora, se hace más hermosa, es auténtica de verdad. Para que puedan mantenerse unidos, los cristianos necesitan exhortarse con sabiduría. Pero si se evita el hacerlo, la obra de Dios en esa iglesia local correrá con serias dificultades de proseguir. O dicho de una manera más directa, hermanos, si los miembros de una iglesia local no se confrontan bíblicamente y sanamente, esa obra de Dios, esa iglesia local, lamentablemente tiene los días contados. Es así. No, pero yo conozco iglesias que no se confrontan y aún así siguen. Sí, quizá de nombre seguirán, pero se van a convertir o en una iglesia hipócrita o en una iglesia muerta espiritualmente. Claro que sí. Hay muchas relaciones que siguen, pero al nunca haberse confrontado viven hipócritamente. Nadie le dice nada a nada. Todos saben lo que el otro hizo mal, pero nadie se anima a decirle en la cara al otro porque nunca se han confrontado, porque no se aman. Así hay muchas iglesias hoy, que como una de las iglesias allí de Éfeso, como una de las iglesias de Asia Menor de Apocalipsis, tienen nombre de que están vivas pero están muertas. Por otra parte, hermanos, si alguien piensa que el monopolio de la amonestación es exclusiva de los líderes y considera a esa persona, ese creyente, que no tiene responsabilidad en ayudar en esta área, esta persona tiene que comprender que si vos tenés esa manera de pensar, vas a perjudicar a la iglesia local. O sea, si vos pensás de que solamente los pastores y los líderes son los que tienen que encargarse de amonestar a los demás, esa actitud, esa clase, esa manera de pensar, lo único que va a hacer es perjudicar a toda la iglesia. Porque yo no veo aquí en el texto que diga que la amonestación tenga que ser solamente de una persona o de alguna persona. Y no solamente que vas a perjudicar a la iglesia, vos mismo no vas a estar agradando a Dios con esa actitud. Dios un día te va a pedir cuenta por no haber hecho lo que tenías que hacer. Te animo, hermano, a reflexionar en todo esto para darte cuenta de qué bendición que es para la iglesia
el que regularmente nos exhortemos cuando hace falta, de la forma que el Señor quiere, y que esto entonces te anime a hacerlo, porque entonces seguramente vas a ser de mucha edificación para tus hermanos. Oremos. Bendito Señor, te damos gracias por tu palabra, que nos anima. Nos anima a hacer tal vez algo que no nos gusta, que es a veces tenés que amonestar a los demás, pero qué bendición que es amonestar sana y bíblicamente a los demás. Qué beneficio que recibe la iglesia por eso. Ayúdanos a ser humildes y a reconocer que las cosas son mejor como vos decís que son y no como nosotros queremos. Obrá en los corazones de cada uno de nosotros, trayendo un cambio de mente. Y realmente si hay alguien aquí que está siendo confrontado, que pueda realmente su vida arrepentirse de verdad. Ayúdanos a considerar todo esto y andar de acuerdo a tu voluntad, como es tu deseo. Bendecí este tiempo final de alabanzas. En Cristo Jesús te lo pido. Amén.